oportunidad sobre la fisiología y anatomía de las venas y las válvulas en neonatología, pediatría y adultos. Puntos o sitios de inserción. En sus folders ustedes tienen unas hojas, ¿no? ¿Unos dibujos o no? ¿Ustedes tienen estas hojas? Todos, ok. Con esa hoja es que nosotros vamos a hacer el taller, ¿ya? En ese taller que va a ser después de todo lo que se les va a dar, para que ustedes puedan refrescar sus conocimientos, vamos nosotros a ir catalogando, titulando o poniéndole nombre a cada una de las venas. Así es que lo primero que vamos a hacer es, vamos a guardar todas esas hojitas. Yo quiero que en esta oportunidad me presten atención primero y después, porque si no eso es trampa, pues, ¿no? Entonces, después ya si quieren se agrupan de 2, de 3, de 5, como quieran, pero ahorita las quiero todas, solamente quería cerciorarme de que realmente lo tenían a la mano, ¿ya? Así es que no quiero ver ninguna de esas hojas con ustedes en este momento, todo cerrado, ¿ya? Todo cerrado. Cuando diga, saquen las hojitas, ahí ustedes sacan las hojas, ¿de acuerdo? Y va a haber un punto adicional para aquella persona que, las 5 primeras personas que me entreguen, ¿no? La práctica, van a tener un punto adicional, ¿ya? Bueno, nosotros ponemos tratamientos endovenosos, ¿no? Y esa es una función estrictamente de enfermería, ¿no? La enfermera es la que coloca los tratamientos, es la persona que no solamente los pone, sino que los prepara, ¿no? Y se toma todo el trabajo de hacer toda una secuencia hasta el momento en que llega ese medicamento al paciente. ¿No es así? Bueno, que ahora hay instituciones de que tienen su unidad de farmacias, como en la mía, por ejemplo, que ya la unidad de farmacia prepara el medicamento y lo envía a través de la unidad de mezclas, ¿no? Y administramos nosotros los medicamentos que unidad de farmacia nos entrega, ¿no? Que eso normalmente no nos lo enseña en nuestras unidades, ¿no? En nuestras clases, ¿no? En nuestras universidades. Nos dicen, usted no puede colocar ningún medicamento que no ha sido preparado por usted, ¿no? Pero ya hoy la unidad de farmacia dijo, no, pues no, voy a estudiar tanto tiempo solamente para dedicar a despachar medicamentos, no es. Entonces ellos también preparan. Las nutriciones parenterales es un medicamento, por ejemplo. Entonces, es un medicamento que antes preparaba también enfermería. Hace muchos años se preparaban las nutriciones parenterales dentro de las mismas salas, pero vieron de que eran demasiado contaminadas, por eso es que hoy se hace en unidad de farmacia a través de una cámara de flujo laminar, ¿no? Tenemos, miren, pasamos de los scalp, ¿no? A pasar a una bránula, a un catéter epicutáneo, ¿no? Y tenemos además, hoy tenemos una gama de dispositivos, no solamente para ser introducidos, sino para ayudarnos a fijar, ¿no? Antes se utilizaba solamente el esparadrapo y usábamos lo que buenamente había, ¿no? Si eran esos esparadrapos de tela, los micropor, etcétera, 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 todos los por, ¿no? Hoy ya no, tenemos, ¿no?, estas 3M que son los Tegader y con eso podemos hacer una mejor fijación. De hecho, todo lo que es lo que nos va a ayudar a visualizar el punto de inserción es mucho mejor. Cuanto más tapado está, mucho más riesgo, ¿no? La enfermera es responsable de la toma de decisiones sobre los aspectos en relación a la terapia intensiva, en elegir el tipo de catéter. Si, por ejemplo, yo voy a utilizar una vía periférica en un niño que va a ir a una resonancia, va a ir a una tomografía, va a ir a un procedimiento de imagenología y necesita que en esta imagen sea con contraste, entonces es un niño que tiene que ir con una vía periférica. ¿No es así? Y yo tengo una gama de bránulas.
¿cuál sería la más adecuada? ¿Una 24 o una 22? Una 22, ¿no? Porque las sustancias de contraste son demasiado pesadas. Entonces, en una 24 se me va a obstruir. Por lo tanto, una 22 es lo más idóneo, ¿no? Y una 22 es la de color celeste. Muy bien. Si yo no tengo precaución, ¿no? Miren ustedes, podemos producir flebitis, ¿no? Podemos producir, además, si es que yo no tengo precaución de ver qué tipo de medicamento, de repente es un paciente que hace, ¿no?, un rash a algún medicamento, entonces yo también tengo que saber, ¿no?, todas las características, no solamente del medicamento, sino también del paciente. Bueno, acá empezamos con la parte más traviesa del curso. La anatomía de las venas y las válvulas. Y es un recordar, porque ustedes saben cuáles son las capas de las venas, ¿no es así? Por ejemplo, usted me dirá cuál es la capa, una de las capas de las venas. La túnica íntima. Otra. Otra. Despacio, chicas, porque me aturden con tanto sonido, con tantas voces. ¿Cuál es la otra capa? La túnica íntima, la túnica... Son 3 capas. La media y la adventicia. Muy bien. Excelente. Y esta túnica íntima es la que va más hacia adentro. O sea, yo tengo mi vena, la túnica íntima es la que va internamente. La túnica media será la que va en el medio y la túnica adventicia es la que envuelve. ¿Ok? La túnica íntima está formada por células endoteliales y va a revestir toda la pared de la célula. Pero lo más importante de aquí es que cuando yo paso un introductor, el cuerpo va a responder con una cascada trombótica. ¿Por qué razón? Porque rompemos con la bránula, la vena, ingresamos el introductor y automáticamente toda una cascada trombótica empieza a producirse con la finalidad de cubrir esa área que ha sido lesionada. ¿Ok? Por eso es tan importante lo que decía Sujei, ver las características del dispositivo que se va a introducir, que tiene que ser termosensible, hemocompatible, etcétera, etcétera. Si yo introduzco un catéter, y pasa muchas veces, ¿no? ¿Por qué razón se forman los trombos o por qué hay flebitis? Porque no hemos tenido no solamente precaución al hacer la asepsia, sino que pasa que la túnica íntima simplemente está respondiendo, ¿no?, frente a esta ruptura y estamos colocando de repente un dispositivo que no ha sido el más adecuado. O porque el niño está haciendo este tipo de reacción de repente el dispositivo es muy bueno, pero el niño tiende a hacer este tipo de respuestas, ¿no?, y puede producir esta reacción. Las plaquetas y los glóbulos rojos comienzan a coagularse hasta formar un parche que irrita el área. Es decir, yo tengo mi catéter epicutáneo, yo tengo mi catéter central, yo tengo mi vía periférica, pero igual se va a producir una cascada trombótica y se hace un parche, ¿no?, y se queda ahí. Si yo manipulo, si yo jalo, si yo muevo, puedo, ¿no?, ir soltando estos pequeños parches que se han ido quedando. Entonces, por esa razón es que es tan importante una vez que evitar el manipuleo constante, ¿no? Porque podemos derivar en una flebitis o en un trombo, ¿ok? Esta capa puede reconocer cualquier tipo, ¿no?, de cuerpo extraño. Los factores de riesgo que pueden provocar irritación pueden ser una inserción rápida, la guía que se sale del introductor, es decir, ustedes colocaron, jalaron, volvieron a poner, volvieron a sacar o se salió demasiado rápido el introductor. Entonces, todas estas cosas pueden producir este tipo de reacción. O la presencia de soluciones irritantes también,
Vean ustedes, acá tenemos la túnica íntima, la túnica media y la capa adventicia, que es la parte más externa. La túnica media es la parte central, la parte media del vaso, y está formada por fibras elásticas y fibras musculares. ¿Ok? Esta túnica media, o estas fibras de la túnica media, también están formadas o están dentro de las válvulas. Solamente que en las válvulas, estas son un poco más duras, más gruesas. Sorprendentemente, el tejido muscular de las válvulas es fuerte, ¿no? Y, a ver qué más por acá, importante. La introducción lenta del catéter también ayuda a disminuir la vasoconstricción. Normalmente la túnica media, por tener estas fibras elásticas y musculares, también está siendo inervada, está siendo irrigada. Por lo tanto, al haber esta irrigación, cuando ustedes hacen, ¿no? Y ustedes ven, ¿no? Ah, yo tengo mis venas, perfecto, voy a colocar, y de pronto la vena se les corre. La vena se contrae. Entonces, me pongo más nerviosa al querer hacer el procedimiento y no logro conseguir terminar de hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo yo acceder a que esta túnica media se relaje y yo pueda acceder sin ninguna dificultad a poner mi dispositivo, sea cual sea? La mejor forma es colocar paños tibios o calentar el medio ambiente. Si yo pongo una temperatura de la incubadora, está, por ejemplo, en 30, en 31 grados, pero yo lo pongo en 33 o lo pongo en 34, de repente en 20 minutos esta temperatura va a subir, el niño se va a calentar, por lo tanto va a exponer mejor la vena y esa vena va a estar más relajada. Por lo tanto va a ser mucho más sencilla hacer el procedimiento. ¿Ok? Repetimos, túnica íntima, miren las características además de la vena, ¿no? Y de las células que las conforman. La túnica media, ¿no? El tipo de células, un poco más alargadas, más musculares, y la adventicia. En la túnica adventicia, que es la que está más hacia afuera, es la que se ve. Es decir, cuando ustedes ven, ¿no? Todo ese color azul, ¿no? O medio verde, o cuando ustedes están en el carro y de pronto ven a un musculoso, ¿no? Un venezolano guapo, y ven sus brazos y ven toda esa parte azul, ¿no? Están viendo ya sus venas, ¿no? Y no ustedes no están viendo al venezolano, ustedes lo que están viendo son las venas, porque normalmente eso es lo que hacemos las enfermeras, ¿no? Llegamos al mercado y estamos mirando, no estamos mirándole, no, o sea, el cuerpo le estamos mirando las venas para ver si es posible canalizarla o no. Sí, eso es lo típico de las enfermeras, ¿no? Miren ustedes que aquí es que se siente el estallido. Cuando ustedes colocan su introductor y ustedes sienten ese clic, es ahí. Esa es la túnica adventicia que ustedes han roto, han llegado a perforar, ¿no? Las fibras nerviosas de esta capa son las mismas que de los nervios que actúan al cerrar las válvulas, ¿ya? Y obviamente la ansiedad también genera una respuesta de contracción. Las válvulas, la mayoría, ¿no? De las válvulas están presentes en las venas. Pero hay algunas zonas que están libres de válvulas, sobre todo en los neonatos, más aún en los prematuros. En los extremos prematuros, peor todavía. Hay zonas que no tienen válvulas. Pero la mayoría de las venas de todo ser humano, desde que nace, ¿no? Su cuerpo está lleno de válvulas, ¿no? La mayoría del cuerpo tiene válvulas que pueden constituir un problema. Y vamos a ver por qué razón. Las válvulas de los bebés recién nacidos y de los niños hasta los 10 años son inmaduras. Por lo tanto, es posible canalizar una vía con mayor tranquilidad, ¿no? Pero en un chico pediátrico que es un poco más grande o en un adulto, esto sí puede generar algún tipo de dificultad a la hora de canalizar una vía. Por eso es que cuando ustedes quieren canalizar a su mamá, a su papá, al abuelito, al tío, al vecino, resulta a veces un poco incómodo, un poco más difícil.
El número de válvulas que tiene una vena varía de acuerdo al tipo de la vena y la edad, ¿no? Por ejemplo, la vena basílica tiene de 4 a 8 válvulas en un recién nacido. La vena cefálica tiene de 7 a 10 válvulas, pero ¿qué cosa es una válvula? ¿No? La válvula es una parte de la vena que lo que hace es abrirse y cerrarse. Hace ese efecto de una válvula, ¿no? Lo que hace es evitar el escape de la sangre. Entonces, lo que hace es extender el trabajo que realiza el impulso del corazón. Si el corazón lo que hace en cada latido es impulsar la sangre, lo que hace la válvula es colaborar con ese trabajo. Por lo tanto, la válvula lo que hace es seguir impulsando, ¿no? O sea, el trabajo del corazón a la hora de que inyecta la sangre, no es que la sangre va, ¿no? Y va por todo el cuerpo, sube y baja porque sí, no, las válvulas tienen mucho que ver también con completar ese trabajo. Porque, ¿qué pasa? Que si no hubieran estas válvulas, la sangre retornaría o se estancaría y tendríamos muchos problemas cardíacos, ¿no? Muchísimos. Entonces las válvulas lo que hace es impulsar y cerrar, evita que retorne. Eso es lo que hace la válvula. Miren ustedes, la sangre sube, ¿no? La sangre está subiendo y evita que regrese. Ese es el trabajo de la válvula. ¿Ok? Los accesos vasculares. Bueno, a ver, tenemos venas por todas partes. Venas que pueden utilizarse en bebés, niños, adultos, pero la más importante es la fosa antecubital. Entonces acá yo me voy a detener un poco y quiero saber, acá hemos 3, 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 24. Estamos en números pares. Así es que en este momento ustedes van a dejar sus cosas a un costado y las quiero en parejas de 2. Y no se asusten porque acá no hay bránulas ni nada de eso, ¿ok? Así es que no vamos a canalizar todavía. Es una práctica, nada más, que es parte del taller. A ver, vamos a ponernos en parejas. Vamos a ponernos en parejas y venimos un poco más adelante, nos ponemos por acá. Es una práctica bien simple, no tengan temor, chicas, por favor. ¿Ok? Vamos más adelante y las quiero en grupos de 2. Quiero ver quién es pareja de quién, ¿ok? Pueden mover sus sillas si deseen, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Pareja de la derecha, pareja de la izquierda. La pareja de la derecha va a estar en su... Por eso no necesito que estén paradas. Pueden sentarse, mirarse, tomen asiento, ¿ya? Ustedes querían salir en el video, pues claro, seguro. Ya salieron. Ya tuvieron sus 3 segundos de fama, chicas. Lo que quiero es que se volteen con su pareja. Quiero que se miren, ¿ok? ¿Listo? Bien. Su pareja de la derecha, de mi derecha, mía, o sea, la izquierda suya, va a mirar en su compañera una vía periférica. Es un paciente que está muy mal y necesito canalizarle una vía. A ver, díganme ustedes qué vía es la que van a canalizar. Tienen exactamente 30 segundos y ustedes me van a decir. Y luego la otra, si ya descubrieron cuál es la vena que van a canalizar, hacen lo contrario. La otra persona también descubre cuál es la mejor vena para canalizar. ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿Quién falta? ¿No tiene pareja? Yo conté 24, he contado mal. Ya, acá. Venga entonces por acá, jale su silla o jalamos una silla.
Listo. Y hagan su práctica. ¿Listo? ¿Quién dijo terminé? ¿Terminaron? ¿Sí? Muy bien, excelente. ¿Se ve o no se ve? ¿Listo? Yo creo que ya van avanzado, ¿no? Y ya han terminado. Ok. Dígame usted, por favor, ¿qué vena usted ha descubierto para canalizar de la colega? La radial. Muy bien. ¿Y usted? Ya. La vena del dorso de la mano, ¿no? Ya, perfecto. ¿Qué vena ha descubierto por aquí? ¿Cómo se llama esta vena? ¿Ya? ¿Y usted? También dorso de la mano. Por aquí, ¿cómo se llama? Pero es el del dorso de la mano. ¿Y usted? También dorso de la mano. Ok. Permítame. Disculpen, por favor. Por acá, dorso de la mano, radial. Por acá, dorsal. ¿Y usted? Radial. ¿Ya? ¿Cuál es la basílica? Ya, muy bien. Muy bien. ¿Y otra, usted? ¿Qué vena es esta? Muy bien. Muy bien. Esta primera parte, miren ustedes, escúchenme, esta primera parte, o sea, todas estas dos líneas, han utilizado venas de la mano. Ya no quiero venas de la mano. Ya no quiero venas de la mano porque el cuerpo tiene infinidad de venas. Así es que búsquenme otra zona. ¿Dónde? A ver. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama esta? Cefálica, que no es la cefálica. ¿Y usted? Radial. Pero yo dije ya no quiero venas de la mano. Ya. ¿Cuál es esta? No se acuerda. Ya. De la fosa antecubital, ¿no? Ya. Por aquí fue acá arriba. ¿Cómo se llaman esas venas? ¿Se acuerda? No se acuerda. ¿Usted? ¿De su compañera? ¿Cómo se llama esa? Tampoco. Ya, muy bien. No importa, ¿eh? Ya acá ustedes van a aprenderlo. ¿Por acá? Igual, no recuerda, pero va a utilizar ¿cuál vena? Esta. ¿Dónde? Oh, ya, ok. ¿Y de su compañero usted? Arriba. También tiene buen cuello, ¿no? Podría usar una yugular, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Y usted por acá? Esta es la basílica. Muy bien. Ya, no es la basílica. Y usted va a utilizar esta. ¿Cuál es esta? Ya. ¿Usted? Esta es la basílica. Ya. Ahora les voy a explicar. ¿Ok? ¿Y usted? Ella no tiene en la yugular. Muy bien, excelente. A ver. Ya, muy bien. ¿Usted sabe cómo se llama esta de acá? ¿La recuerda? La basílica. Ok. No es la basílica, pero ahora se lo voy a explicar. En yugular. Ok. Perfecto, no hay ningún problema. Listo. ¿Alguien más faltó? Nadie más, ¿verdad? Muy bien.
Normalmente cuando vamos a canalizar una vía periférica, lo primero que se me ocurre es las venas de la fosa antecubital, ¿no? Lo primero que veo. En circunstancias ya un poco más pesadas, de repente se me puede ocurrir colocar más arriba, ¿no? Las venas cefálicas, en las venas basílicas. Si ya no encuentro, de repente utilizo en mis neonatos, utilizo los pies. A nadie se le ocurrió ver un pie, ¿no? Y yo le hubiera puesto un punto adicional por utilizar un pie. Pero va a tener un punto adicional las dos que dijeron yugulares. Porque tenemos que aprender a buscar de todo. Nadie dijo una retroauricular o una temporal anterior. Y ustedes recuerden de que están haciendo trabajo con neonatos. Por lo tanto, era pensar, ¿no?, que es un paciente neonato o un pediátrico. Y aún así fuera un paciente adulto, yo tengo todo el cuerpo para poder poner. Nosotros hemos puesto inclusive hasta en abdomen vías periféricas, ¿no?, cuando no tenemos otro acceso. La vena antecubital nace primero como vena basílica. Y antes de pasar a eso, vamos a explicarles, vamos a hacer como una regla neumotécnica, de tal manera de que ustedes se puedan acordar y nunca se van a olvidar, ¿ok? Me dicen, ¿es vena basílica o es vena cefálica? ¿No? Pero efectivamente por ahí están, pero ¿cómo las reconozco? ¿Cómo sé dónde nacen? ¿Y cómo es que fue cambiando conforme fue avanzando? ¿Ok? Vamos a ver, apunten, si tienen dónde apuntar, ponen cera, como la cera de casa, cera, y más abajo ponen Cuba, como el país, Cuba. Cera, la cera, y Cuba, del país, ¿ok? Cera. La cera es la siguiente. La cefálica fue primero radial. C de cefálica y Ra de radial. ¿Ok? La cefálica fue primero radial. Y Cuba es, la cubital se va a convertir en basílica. Entonces eso nunca ustedes se van a olvidar. Ahora, ¿dónde está la cubital y dónde está la radial? Ustedes se acuerdan que de repente en sus aulas universitarias su profesora les explicó, ¿no?, utilizando los dedos, ¿no? Radio, cubito, por la cantidad de falanges, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, las que dijeron radiales, efectivamente esa era la radial, y las que van para la parte interna es la vena cubital. Y entonces, a ver, si yo tengo esta que es la radial, sube y se convierte en el antebrazo en cefálica. Y la cubital se va a convertir en basílica. ¿Ok? Pero para que se lleguen a convertir en el antebrazo, en estas venas, primero hacen un quiebre. Hay como una especie de V. Esas V son las medianas. Y lo que ustedes me decían, es vena basílica, es vena cefálica, a las que les dije, esa no es porque ustedes estaban señalándome las medianas. ¿Ok? Y esas venas medianas están justo inmediatamente antes, ¿no?, de la fosa antecubital. ¿Ya? Luego la cefálica y la basílica se van a convertir en axilares. Vamos a ver eso después el recorrido. La axilar se convierte en subclavia, la subclavia en innominada o brachiocefálica y luego en vena cava superior. Ese es el recorrido que siguen las venas. ¿De acuerdo? Para que ustedes más o menos sepan, a la hora de hacer la medida de mi catéter epicutáneo, yo no puedo medir de menos ni puedo medir de más, porque si mido menos, me va a quedar muy corto y me va a quedar o en la axilar o me queda en la subclavia, ¿no? Y no llega a la vena cava superior. Entonces, si yo hago una buena medida, que es lo que se les va a enseñar progresivamente, ustedes van a tener la certeza de que van a colocar sus catéteres donde debe de quedar. ¿De acuerdo? Miren ustedes, aquí está la vena cefálica, la vena basílica,
vena cubital, vena radial, ¿no? Y las medianas. Aquí está mejor, ¿no? Cuando yo veo estos bracitos, ¿no? Con las venitas que se notan perfectamente, ya sé cuál es la vena cefálica y cuál es la vena basílica, ¿no? Miren ustedes, aquí tengo yo la vena basílica y la vena axilar. Y la vena cefálica, que es la que está por acá arriba, que es más delgada, ¿ok? Pero sucede que cuando yo voy a canalizar, lo primero que se ve no es la basílica, es la cefálica. Y confundimos a veces, oh, sí, ya canalicé la vena basílica. Y no estoy canalizando la basílica, lo que estoy canalizando es la cefálica. ¿Por qué? Porque en la fosa antecubital la cefálica es la que más se ve. Y aparentemente es una vena gruesa. Y sí, es gruesa en la fosa antecubital, pero conforme hace su recorrido pasa esto, se adelgaza. Por esa razón es que cuando nosotros colocamos catéteres epicutáneos encefálicas, tenemos dificultad para avanzar y progresar, porque se estrecha. No pasa lo mismo con la basílica. La basílica es más difícil de ver, pero es la más gruesa. Y además es la más directa, porque esta vena basílica se convierte en axilar directamente. Y vean ustedes el tamaño del axilar, el grosor del axilar, ¿no? O sea, es una vena muy grande, muy gruesa. Y en neonatos y sobre todo en prematuros, esta vena se ve fantásticamente. Fantásticamente. Si yo tengo dificultad en colocar en las dorsales, en la parte del brazo o en el antebrazo, la siguiente para poder colocar es en la vena axilar. Y ustedes estiran bien el bracito hacia la parte de atrás de la cabeza del bebé y se va a exponer esa vena axilar sin ningún temor. Y es una vena que obviamente hay que tener mucho cuidado, porque como es tiene muchos vasos alrededor, el sangrado también es mayor. Y además porque es una vena de gran calibre. No pasa lo mismo con la cefálica. La cefálica no hace ese recorrido que la basílica. Vean ustedes que la cefálica tiene que hacer un quiebre para poder llegar al axilar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes colocan un epicutáneo y ven en la placa radiográfica, hizo un bucle. ¿Por qué razón? Porque ustedes colocaron el catéter en la cefálica, pasaron y dobló. ¿Por qué hizo ese recorrido? Muy difícilmente catéteres colocados en la cefálica hacen su recorrido como debe de ser. Cuando ustedes tienen este tipo de problema, porque ingresan y sienten cierta tensión, dificultad para seguir progresando, lo conveniente, si ya canalizaron en la cefálica, es retirar un poco y volver a intentar. Mover, poner cierta presión, ¿no? Cierta presión de tal manera de que al presionar esa zona, el catéter pueda subir. La vena subclavia es la continuación de la vena axilar. Luego vienen las innominadas, llamadas también brachiocefálicas. Y luego de eso, pues viene ya, ¿no?, la vena cava superior. Y las innominadas y todas las venas que vienen por el lado izquierdo, normalmente tienen de 1 centímetro a 1 centímetro más en pacientes neonatos, ¿ok? En los pacientes adultos es mucho más grande, pues la longitud, ¿no? Pacientes pediátricos en adultos. Pero normalmente las venas y todo el recorrido de la parte izquierda, porque de repente porque hay colegas y colegas, ¿no? Si yo sé de que mi trayecto y mi recorrido es mejor por el lado derecho, porque es menor el recorrido por el lado derecho que el izquierdo, ¿por qué razón tengo que ponerle una vía periférica en este brazo? Lo ideal es poner las vías periféricas todo del lado izquierdo. ¿Ok? Si yo tengo necesidad de colocar una vía periférica, considere usted colocar la vía en el lado izquierdo, porque la vía derecha es la que mejor me sirve para poder poner un catéter epicutáneo.
siempre. Y esa también es pregunta de examen. Tengo aquí además también la vena yugular, ¿no? Las que escogieron las señoritas. Vena yugular interna, la vena yugular externa. Normalmente la vena yugular externa además también es un poco más delgada, es un poco más angosta. Por eso es que, pero es la que mejor se ve. Normalmente las venas que son más difíciles son las que son más expuestas, ¿no? Y esa es la que mejor se ve. Cuando el bebé llora, esa es la que primero se dilata, se ve. Entonces, cuando yo la quiero conectar, la quiero colocar, rápidamente se contrae. No pasa lo mismo con las venas yugulares internas. Las internas son las más gruesas, que son las que vienen por acá. Pero es más difícil. ¿Por qué razón? Porque tendría que hiperextender el cuello del niño, ¿no? Poner una posición y tratar de hacer lo que exponga esa venita para podernos yo anexarla. Es más difícil. Por eso usualmente siempre se colocan, si voy a utilizar las yugulares, se pone en la yugular externa, no en la interna. ¿Ok? Igual llega al tronco brachiocefálico o las comúnmente llamadas innominadas, ¿no? Y es posible, sí es posible que el catéter pueda llegar acá, porque esta es una vena también de buen calibre y que está a milímetros escasos de la vena cava superior. Entonces, es muy posible de que siempre y cuando quede a este nivel, ¿no? Si queda a este nivel la vena, el catéter, no hay ningún problema, pero no me puede quedar definitivamente en subclavia, ni en axilar, ¿ok? A ver, una vena se extiende hacia la basílica y la cara interna, normalmente la basílica está en la parte interna del brazo, ¿ok? Y estas son las que ustedes mismas lo han visto, miren, o sea, no hay necesidad de hacer todavía una estadística. La mayoría ha cogido, ¿no?, estas venas de las dorso de la mano, venas antecubitales, ¿no? O sea, las venas de los miembros superiores, porque son más fáciles de ver y más rápidas también de canalizar. Muy difícilmente colocamos, ¿no?, en un pie, en una safena, en una poplitea, o sea, es más común colocarlas en estas venas, ¿no?, en las venas de miembros superiores. Y esta es una más para que ya fijen la idea, ¿no? La vena cefálica, la vena basílica, la mediana, la arterial y la cubital, y luego lo del arco palmar profundo. Nuevamente, aquí, para fijar la idea, tengo la vena basílica, que es gruesa, pero se hace más gruesa cuando llega a axilar. La cefálica fue gruesa primero, pero se estrechó y luego hace un doblez. Naturalmente hace un doblez, ¿ok? Para llegar al axilar y luego llegar a la subclavia. Es aconsejable considerar cuidadosamente todas las opciones del capital venoso, todas las opciones. Cuando yo voy a canalizar o yo voy a insertar un PIC, yo veo no solamente las de la mano derecha, también veré las de la mano izquierda y también veré las del pie, la pierna, ambas, derecha o izquierda. Porque si por alguna circunstancia no pude canalizar en la primera, tendré una segunda opción. Pero si yo no me siento segura canalizando en la vena de la mano izquierda, de repente mi opción será en el miembro inferior. Por lo tanto, tendré que limpiar las zonas que yo considero que voy a trabajar. Si mi primera opción no fue frustra, puedo utilizar una segunda opción, pero esa segunda opción tiene que quedar limpia también para ser canalizada. Debo evitar lugares con deformidades, evitar extremidades que han sufrido una extravasación reciente. No se me podría ocurrir además, ¿no? O sea, si ha tenido una extravasación, el niño está con un edema, no se me puede ocurrir jamás ponerle en ese miembro, ¿no?, que ha sido afectado. Se evitarán venas con antecedentes de trombosis o flebitis, no canalizar venas que estén cerca de la herida o de la piel, de herida de piel o de cicatrices, con lesiones de piel o profundas. En las venas de las extremidades superiores, ¿no?, que es la que ya les he mencionado,
Recuerden que la vena basílica tiene un mejor diámetro que la vena cefálica y este recorrido va a ser muchísimo mejor cuando esté en la axilar. Si yo tengo dificultad en insertar en la vena basílica, de repente mi segunda opción va a ser esa misma vena, ese mismo miembro, pero más arriba. ¿Ok? La vena axilar se considera como una vena profunda y como les repetía, o como les decía, en neonatos y sobre todo en prematuros, esta se puede observar muchísimo mejor. Si usted tuvo dificultad para canalizar una basílica o una cefálica, de repente su segunda opción podría ser una vena axilar. Todo procedimiento debe de ser personas, por lo tanto la segunda persona le debe de servir de apoyo para poder exponer mejor esta vena. Y recuerden ustedes que si mi vía no ha quedado, mi PIC no ha quedado correctamente bien posicionado en vena cava superior y ha quedado en una subclavia, es muy posible que yo pueda tener un proceso de un neumotórax o un hidrotórax, ¿no? Porque recuerden de que esa vena, como es tan estrecha, y recuerden las capas de las venas, entonces lo que va a pasar es que esas túnicas se van a empezar a romper y vamos a tener este tipo de dificultades porque toda la solución va a salir a través de la vena y como está tan cerca de los pulmones, porque está, ¿no?, en la cavidad torácica dentro del corazón, entonces todas esas soluciones NPT más lípidos empiezan a irrigarse por todo el cuerpo. ¿Y dónde es que se nota mejor? En la parte, ¿no?, de los pulmones, en la parte de atrás, como decía Suje. Y como el niño está completamente echado y a veces no le hacemos los cambios posturales que corresponde, cuando yo lo quiero voltear, tengo una tremenda masa porque todo el NPT y los lípidos se han ido a toda esta parte de atrás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de insertar esos catéteres. Y las venas pericraneales, ¿no? Nadie dijo una vena pericraneal, por ejemplo. Y son las venas más recomendadas inclusive. ¿Por qué razón? Porque yo tengo neonatos que son un poco más grandes y esos niños se mueven. Y si mi epicutáneo no está bien fijado, entonces corro el riesgo, y si es un niño más grande, de 4 kilos, 5 kilos, que llora enérgicamente, ¿no?, es diaforético por naturaleza, entonces esa fijación no me va a durar en el brazo. Y va a empezar a sudar y el letegader se me va a salir. Corro el riesgo de que ese epicutáneo se salga, ¿no? De repente la cabeza puede ser una alternativa para poder colocarlo. Ahora sí, mi fijación es buena, porque también hay alternativas para poderlo fijar bien, entonces puedo utilizar la vena que mejor, ¿no?, yo estime por conveniente, pero la cabeza es una de las zonas que también nosotros hemos considerado. Tenemos las retroauriculares posteriores y las venas temporales anteriores. La yugular externa también, que es considerada como vena profunda, ¿no? Y para su colocación yo lo tengo que colocar al niño en tren del embú, que es la mejor forma de poder accesar. Venas de extremidades inferiores, tengo las venas popliteas, la vena safena, la vena temporal o la vena auricular posterior, yo voy a considerar colocarla a niños hasta los 6 meses, porque después de eso, ¿no?, el niño ya es más grande y tiene más, ¿no?, más facilidad sobre sus miembros y es posible que se lo pueda hasta arrancar. En cambio, menores de 6 meses, sobre todo si han sido prematuros, con edades corregidas, todavía no corregidas, entonces es posible yo colocarlo en estas zonas. Luego tengo aquí, miren ustedes, la vena temporal y luego tengo por acá la retroauricular. De los dibujos que ustedes van a realizar, los más importantes, que son las dos únicas venas que normalmente siempre se escogen, siempre, y es más fácil por el recorrido, es la vena temporal superior y la retroauricular. Es esta de acá, retroauricular porque viene por detrás de la oreja, y la temporal. ¿Ok? Tengo otras, ¿no?, otras venas, pero no me sirven porque miren ustedes, si yo la pongo más arriba en la cabeza, miren ustedes la red que tiene, entonces corro el riesgo de que este epicutáneo se me vaya por acá, se me vaya por acá, o sea, se me vaya por cualquier sitio menos a donde tiene que ir.
Por lo tanto, las dos únicas venas que ustedes van a tomar para una introducción de este dispositivo es estas dos. Y el catéter, y dirán ustedes, ¿y ahora y cómo se coloca, no? Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo, lo tengo que poner para abajo, siguiendo el recorrido natural, ¿no?, del flujo sanguíneo. La vena axilar, ¿no?, es una vena profunda, vena de buen calibre, ¿no?, vena basílica, cefálica. La vena axilar, que viene por debajo de la, ¿no?, de la axila. Esta vena se considera profunda. La vena axilar se extiende desde la axila hasta el borde lateral de la primera costilla. Y como les repito, es una vena muy, muy visible en los prematuros sobre todo. Luego tengo las venas safenas, que también pueden ser utilizadas, ¿no?, para la colocación de catéteres epicutáneos. Tengo la safena externa, que es la que viene por detrás de la pierna. Cuando ustedes han querido canalizar una vía periférica, cuando no tienen, ¿no?, pongan en la parte, ¿no?, donde está el pompeyito de acá, ¿no? Entonces le ponen ustedes ahí, hay una venita, esa venita es la vena safena. Esa vena safena, en la parte de abajo es la vena safena externa. En la parte superior, porque hace un doblez, es la vena safena interna. Las venas yugulares, bueno, ya les he hablado acerca de ellas. Vena yugular externa, ven ustedes que es un poco más estrecha que la vena yugular interna, ¿ok? Pero la yugular interna está más hacia el centro, de tal manera que es un poco más difícil de acceder a ella. Lo más usual es la vena yugular externa. Las venas popliteas, que también están en los miembros inferiores, es más fácil de detectar en niños prematuros que en bebés nacidos a término, porque también son venas muy de buen calibre. La vena femoral, que es una línea azul, sobre todo en pacientes que tienen pieles más translúcidas, es más fácil detectarlas, ¿no? Y cuando nos vamos a la playa también vemos, ¿no?, a los chicos, ¿no?, sus tremendas rayas azules, es porque tienen buenas venas femorales. Miren ustedes aquí, tengo la vena femoral, perdón, la poplitea, que viene en la parte de la pierna, ¿no?, de la pierna, y luego esta se convierte en femoral. La poplitea se convierte en femoral y a su vez esta luego sube y se convierte en vena ilíaca. La safena se va a conectar a la ilíaca recién todavía en la ingle. ¿Ok? La mano, la región de la muñeca y el antebrazo son apropiados, ¿no? Es lo más, por eso es que ustedes han escogido esa en esta práctica, para acceso de catéteres en recién nacidos. No más de esto, porque ya lo conocen, ya lo saben, ya han sido, ¿no? Chequeen esta de acá, donde están cada una de las venas. Las venas de la cabeza. Miren ustedes cómo se inserta para poder nosotros hacer, ¿no?, un mejor procedimiento. Las venas del pie, de la mano, la yugular, la temporal, la retroauricular, y es una repetición, ¿ok? No les digo algo de esto porque esto es lo que ha hablado Sujei, ¿ok? Y con eso terminamos. Entonces, ahora sí, quiero que saquen sus hojitas, quiero que saquen sus hojas, cero celulares, van a sacar sus hojas. Y esta práctica pues es sumamente sencilla, ¿no? Súper fácil, porque lo único que van a hacer es simplemente poner lo que ya se les ha explicado acá. Nada más.